Mi novia gritó, este es mi sistema, si no puedes respetarlo entonces vete. Ella intentó manejar nuestra relación como una dictadura. Yo me reí y le dije, considere lo hecho. La dejé con nada más que sus reglas y una hoja plastificada. Supongo que Reddit pensó que finalmente compartiría la historia de cómo mi relación pasó de reglas curiosas a que yo saliera caminando sin volver la vista atrás. Al principio todo parecía normal, pero digamos que las cosas escalaron de maneras que no esperaba. Abróchense los cinturones porque esta es una montaña rusa. Cuando yo, Vernon, hombre de 29 años, me mudé por primera vez con mi novia Amanda, mujer de 31 años, honestamente pensé que había ganado la lotería. Ella era 2 años mayor, tenía esa vibra de soy madura y tengo mi vida en orden. Trabajaba desde casa haciendo eso que llamaba consultoría de redes sociales, y yo tenía un buen trabajo en informática que pagaba lo suficiente para cubrir la renta y algo más. Al inicio se sentía como una relación normal. Compartíamos las tareas, pedíamos comida para llevar, maratoneábamos series, nada fuera de lo común. Entonces llegaron las reglas. Empezó así, una noche entré con mis zapatillas puestas directo a la sala de estar. Ella me detuvo en seco como si hubiera pisado tierra sagrada. Zapatillas fuera junto a la puerta, Vernon. Mantiene la casa limpia. De acuerdo, justo, puedo aceptar eso, no estoy intentando arrastrar barro por la alfombra de todos modos. Luego vinieron los platos. Al parecer, los platos tenían que lavarse inmediatamente después de comer, no después de terminar el episodio o antes de dormir. Ella quería que fuera inmediato, dejar el tenedor, plato al fregadero, jabón en mano. Me reí al principio pensando que bromeaba, pero me miraba con esa cara de estoy hablando en serio. Me encogí de hombros y dije, claro, sargento Brillo, los fregaré antes de que empiecen a revelarse las migas. Ella no se rió. Yo tampoco lo cumplí siempre. Si estaba cansado, ese plato se quedaba en el fregadero hasta la mañana. Si tenía turno nocturno, esos platos esperaban hasta el fin de semana. No iba a reestructurar toda mi existencia solo porque ella quería cucharas relucientes. Al principio bufaba y resoplaba, pero lo dejaba pasar. Luego decidió que esas pequeñas cosas debían formalizarse. Fue cuando encontré la primera lista pegada al refrigerador, un bonito impreso titulado Directrices del Hogar. Había 10 puntos con cosas como no comer fuera de la cocina, la ropa doblada en menos de 30 minutos después de secarse, el mostrador del baño debe limpiarse después de cada uso. Me quedé mirándolo como si estuviera leyendo un contrato de alquiler, excepto que este no venía con una plaza de estacionamiento gratis. Caminé de regreso a la sala con la lista en la mano y le dije, ¿tengo que inicialar cada página o solo firmar atrás? Ella frunció el ceño y dijo, no seas infantil, Vernon, la estructura es saludable, esto es por nosotros. Claro, por nosotros, excepto que noté bastante rápido que la estructura era flexible para ella y escrita en piedra para mí. Una vez dejé mi cuenco sobre la mesa de centro mientras veía un partido y ella se volvió loca con lo de no comer fuera de la cocina. Al día siguiente estaba en el mismo sofá con palomitas y un batido viendo un reality. Cuando se lo señalé, me dijo, eso es diferente, yo limpio después. Sí, claro. Para el tercer mes empezó a añadir nuevas reglas como si estuviera actualizando un software. Llegaba a casa y veía la versión 2.0 pegada en el refrigerador, luego la versión 3.0, en un momento juro que llegamos a la versión 5.2. Literalmente las editaba en Google Docs y me mandaba notificaciones. La verdad es que yo no la seguía. A veces la complacía, sí, pero la mayoría del tiempo vivía como un ser humano normal. Ella llegaba y decía, Vernon, las esquinas del edredón no están bien metidas. Y yo respondía, tienes razón, es una cama, no un hotel. Sorprendente, ella hervía de rabia, pero ¿qué iba a hacer? ¿Multarme, descontarme la paga? Su versión de castigo era darme discursos largos sobre cómo me faltaba disciplina, cómo estaba tratando de elevar nuestra relación, cómo se lo agradecería después. Yo solo me quedaba allí asintiendo, mordiéndome la mejilla para no reír pensando, mujer, no eres mi coach de vida, eres mi novia, relájate. Lo más loco es que empezó a presumir de sus sistemas con sus amigas. La escuché una vez por teléfono diciendo, sí, Vernon se ha adaptado muy bien a la estructura, la necesitaba. Casi me atraganto con mi sándwich, ¿adaptado? Lo único a lo que me adapté fue a la frecuencia con la que ponía los ojos en blanco. No estaba miserable en esa etapa, pero ya veía la tormenta formándose. Ella estaba convencida de que era una especie de genio por escribir reglas de casa como si estuviéramos en un campamento de verano y yo era el tipo que fingía preocuparse mientras secretamente hacía lo que quería.
Viendo atrás debería haber visto lo que estaba escrito en el refrigerador, literalmente, pero en ese momento pensé, da igual, ella es un poco controladora, yo un poco sarcástico, nos equilibramos. Spoiler, no nos equilibramos. Porque al final del primer año esa lista de directrices creció hasta algo insano. Estoy hablando de 37 reglas plastificadas, colgadas como los 10 mandamientos en la cocina. Cubría todo, desde mi tiempo de videojuegos hasta cuando podía ver a mis amigos, y cada vez que me reía o lo ignoraba, ella redoblaba su esfuerzo convencida de que la única razón por la que no la seguía era porque no había abrazado completamente el sistema. Yo solo intentaba vivir sin necesitar un permiso para respirar. Pero Amanda no se detenía, al contrario, estaba en una misión para demostrar que su lista plastificada no era solo una fase, era su obra maestra. Al inicio del segundo año ya no hablábamos de unas pocas directrices, estábamos lidiando con un reglamento completo. Ella tenía la copia maestra en Google Docs. Y cada par de semanas recibía una notificación por correo electrónico: Amanda compartió directrices del hogar versión 6.3 contigo, como si estuviera ejecutando actualizaciones de firmware en mi vida. La parte más graciosa es que realmente ponía la marca de tiempo de última edición en la parte superior, como si yo tuviera que revisar el registro de cambios. Regla número 12 actualizada para mayor claridad. Regla número 18 expandida para incluir todos los alimentos para picar. Oh, gracias, cariño, me aseguraré de no violar la subsección B de la ley de consumo de papas fritas. Una de las nuevas clásicas era la regla del supermercado: solo podíamos comprar marcas aprobadas, y por aprobadas significaba cualquiera que ella decidiera que lucía digna de Instagram. Si llegaba a casa con el detergente equivocado actuaba como si hubiera introducido desechos tóxicos. Recuerdo una vez que compré una caja de cereal de marca barata porque literalmente costaba la mitad. Ella sostuvo la caja como si fuera una granada activa: esto no está en la lista, Vernon. Es cereal, no plutonio. ¿No entiendes? La presentación importa, ¿y si los invitados ven esto en nuestra despensa? ¿Quién demonios va a entrar a nuestra despensa, Amanda? ¿Acaso estamos hospedando al canal Food Network? Esa caja se quedó sin abrir hasta que me la comí entera por despecho, seca, directo de la bolsa, 5 estrellas por cierto. Luego vino la regla de los videojuegos. No quería que desperdiciara mis noches mirando una pantalla. Su compromiso: 1 hora de videojuegos por semana. Por semana, le dije, eso era como decirle a un fanático del fútbol que solo podía ver el primer cuarto los domingos. Ella no se rió. Yo seguí jugando cuando quería, auriculares puestos, mando en mano, mientras ella hacía pucheros en el sofá fingiendo meditar. Pero lo que realmente me colmó fue el horario de la ducha. Según Amanda, las mañanas eran su tiempo, las noches eran mi tiempo y no podíamos coincidir porque la presión del agua debía respetarse. ¿Quién siquiera dice cosas así? Si me atrevía a ducharme por la mañana porque tenía una reunión temprano, actuaba como si estuviera sifonando su tanque de oxígeno. Y ni hablar de las sesiones de retroalimentación. Una vez por semana me sentaba con un bloc de notas como si fuera recursos humanos haciendo una evaluación de desempeño. ¿Qué crees que podría mejorar? Esto es lo que noté de ti. Yo me sentaba escribiendo notas falsas como: Vernon necesita mejorar su disposición a inclinarse ante tonterías. Cuando me preguntaba qué había escrito, le decía algo como: oh, solo mi gratitud por tu liderazgo visionario. Ella me llamaba inmaduro, yo la llamaba CEO del apartamento. No se detuvo en el apartamento, empezó a meter mano en mi vida laboral. Me pidió compartirle mi calendario de Google para poder ayudarme a administrar mejor mi tiempo. Cuando le dije que no, me dijo que estaba resistiendo el crecimiento. Una noche incluso redactó un correo para que yo se lo enviara a mi jefe. Me lo entregó como si me estuviera haciendo un favor: solo una sugerencia, Vernon, sonarás más profesional si lo dices de esta manera. Lo ojeé, básicamente lo había reescrito en jerga corporativa robótica. Envié mi versión original de todos modos. Cuando preguntó si a mi jefe le habían gustado sus ediciones, le dije, sí, le encantaron tanto que las borré de inmediato. Luego vino el control de gastos. Aunque yo cubría alrededor del 75% de todo: renta, servicios, víveres y aproximadamente el 80% de la renta sola, Amanda decidió que las compras superiores a $20 debían aprobarse. Mientras tanto, ella estaba comprando kits de autocuidado de $180 que básicamente eran velas y sales de baño. Le señalé que las cuentas no cuadraban y dijo: eso es diferente, mis compras son necesidades, las tuyas son distracciones. Técnicamente el contrato de arrendamiento estaba a su nombre, pero yo pagaba alrededor del 80% de la renta más la mayoría de las otras facturas.
Una vez compré un juego independiente de $25 en Steam sin su aprobación y perdió la cabeza. Vernon, está saboteando nuestro plan de ahorros. ¿Nuestro plan de ahorros? Querrás decir mi sueldo menos tu carrito de compras. Ella dijo que yo estaba a la defensiva, yo dije que ella estaba delirando. Ninguno cedió, pero aún así publicó una selfie más tarde sosteniendo ese bolso nuevo con el pie de foto: invertir en ti mismo nunca es un desperdicio. También intentó reescribir mi vida social. Según las reglas, ningún amigo podía venir después de las 8 de la noche porque interrumpía su energía. Mientras tanto, su amiga Jade podía sentarse en nuestro sofá hasta las 11 de la noche parloteando sobre cristales y manifestaciones. Cuando señalé la doble moral, Amanda dijo: Jade es diferente, ella entiende la vibra. Claro, mis amigos aparentemente venían con malas vibras por defecto. Así que, ¿qué hice? Seguí invitando a mis colegas de todos modos, solo más temprano. Y cuando se iban a las 7:59 bromeábamos sobre el toque de queda como si fuéramos adolescentes entrando en casa antes de que papá nos pillara. Amanda nos fulminaba con la mirada, ¿pero qué iba a hacer? ¿Emitir citaciones? El asunto es que yo no cedía. No me doblaba a su sistema como ella esperaba. No pedía permiso para vivir en mi propia maldita casa. Me reía de sus Google Docs, ignoraba sus solicitudes de aprobación y jugaba los martes solo para demostrar que podía. Cada vez que actualizaba la lista rompía al menos 3 reglas esa misma semana por principio, y cuanto más me resistía, más convencida estaba ella de que me necesitaba bajo su estructura. Empezó a decir cosas como: sin mí estarías perdido, comerías comida rápida todas las noches, jugarías hasta las 3 de la madrugada desperdiciando tu potencial. Yo sonreía con sorna y respondía: suena como el cielo, gracias por la inspiración. Eso la enfurecía. Ella pensaba que me estaba salvando, pero yo solo contaba los días para ver cuánto más podía aguantar esas tonterías antes de que algo se rompiera. Ese algo llegó en un restaurante un viernes por la noche. Amanda estaba en una fase de salud en la que planeaba cada comida de la semana hasta qué marca de aceite de oliva era aceptable. Ya era agotador en casa, pero cuando me dijo que teníamos que ceñirnos al plan también al salir a cenar, supe que estábamos entrando en nuevos niveles de delirio. Nos sentamos en un lugar de gama media, nada lujoso. El camarero vino a preguntar qué queríamos. Amanda pidió primero salmón con verduras al vapor porque, por supuesto, el plan de comidas del martes decía salmón. Yo no tenía ganas de pescado. Había trabajado un turno largo y quería una hamburguesa, una simple y grasosa hamburguesa americana. Así que pedí una. La mirada que me lanzó podía cortar la leche. Literalmente levantó la mano para detener al camarero como si estuviéramos en una negociación de rehenes. No, él también tendrá el salmón. Me recosté, crucé los brazos y sonreí al camarero. No, yo tendré la hamburguesa, término medio, con papas fritas extra. El camarero nos miró como si hubiera entrado en una guerra fría doméstica. Amanda resopló, se giró hacia mí y dijo lo bastante alto para que la mesa de al lado lo oyera: Vernon, ya hablamos de esto, respetar el sistema significa seguir el plan. Yo sonreí dulcemente y dije: respetarme a mí mismo significa comer lo que quiero cuando lo pago. Una pareja en la mesa de al lado se rió por lo bajo, el camarero apuntó hamburguesa sin decir nada y prácticamente salió corriendo. Amanda susurró furiosa: me estás avergonzando. Yo le susurré de vuelta: bien, al menos por fin coincidimos en algo. Durante toda la cena estuvo con cara larga, picoteando su salmón como si la hubiera traicionado personalmente. Yo me comí mi hamburguesa con satisfacción dramática, incluso mojando papas en ketchup como si protagonizara un comercial. Cada bocado era como un dedo medio a su reglamento plastificado. Esa fue la primera señal. La segunda llegó unos días después. Salí tarde del trabajo, estaba muerto de cansancio y no tenía ganas de lidiar con su plan de comidas o lista de supermercado, así que pasé por una pizzería, compré una grande de pepperoni y me fui a casa. Fácil, barato, listo. En cuanto la olió, actuó como si hubiera arrastrado barro a un templo. ¿Qué es esto? Es pizza, Amanda, ya has visto una antes. Su voz subió una octava: es martes, el martes es salmón, ¿dónde está el salmón? Probablemente todavía en la tienda donde no lo compraste. Respuesta equivocada. Lanzó un sermón completo sobre mi falta de compromiso con su sistema, cómo socavaba constantemente sus esfuerzos, cómo estaba saboteando nuestro futuro por una pizza de pepperoni de $10. Yo estaba sentado en el sofá, caja abierta, rebanada tras rebanada, mientras ella caminaba por la habitación como un general dirigiendo tropas. ¿Crees que esto es gracioso? Esto es una falta de respeto, esto es sobreestructura.
Relájate, dije con la boca llena de queso, no es un tratado de la ONU, es la cena. Y ahí fue cuando gritó las palabras mágicas, este es mi sistema, si no puedes respetarlo entonces vete. Y en ese instante supe que mi temporizador había llegado a cero. Fue casi gracioso. Durante meses había estado dirigiendo este imperio imaginario en su cabeza donde yo era el súbdito leal y ella la líder visionaria. Pensaba que me estaba moldeando en el hombre perfecto con sus 37 mandamientos, pero en esa frase me dio lo único que había estado esperando, permiso. No discutí, no me defendí, no expliqué. Solo asentí, limpié la grasa de pizza con una servilleta y dije, considere lo hecho. Su cara se torció como si no pudiera procesarlo. Soltó una risa amarga, de esas que usa la gente cuando cree que ya ha ganado, no durarías ni una semana sin mí manteniendo tu vida en orden. No me molesté en responder, discutir con ella era como debatir con una pared. Simplemente terminé mi porción, cerré la caja y me fui a dormir. Esa noche, acostado allí, me sentí más tranquilo que en meses. Ella pensaba que me había lanzado una amenaza devastadora, en realidad me había entregado mi ruta de escape. Todo lo que tenía que hacer era tomarla. Y lo mejor, no tenía idea de que realmente lo haría. Amanda pensaba que había hecho una jugada maestra con su ultimátum, pero no se dio cuenta de que acababa de abrir la puerta para que yo saliera. No se lo dije, no lo insinué, no le di la satisfacción de una discusión. Simplemente me quedé esa noche planeando, dejándola creer que había ganado. A la mañana siguiente siguió con su rutina habitual como si nada hubiera pasado, esterilla de yoga bajo un brazo, bolsa con sus botellas reutilizables de agua, camino a su reunión de brunch que siempre parecía más un círculo de chismes que algo productivo. Se fue a las 9 en punto, como cada miércoles. Ese era mi momento. Ya había pedido el día libre en el trabajo. Mientras ella publicaba frases motivacionales en Instagram, yo estaba en el mostrador de U-Haul firmando papeles. Volver al apartamento con cajas de mudanza se sentía irreal. Miré alrededor de todas las cosas y me di cuenta de algo gracioso, casi todo en ese lugar era mío. El televisor, el sofá, la mesa de centro, los electrodomésticos de la cocina. Si se enchufaba a un tomacorriente, probablemente lo había pagado yo. Amanda siempre presumía de nuestro hogar, pero en realidad era mi hogar con sus pósters pegados en la pared. Empecé a empacar como una máquina, primero la electrónica, consolas, cables, altavoces. Primero desapareció mi monitor, luego los muebles. Ya había coordinado con mi amigo Diego para que me ayudara más tarde, pero bajé las cosas más ligeras yo mismo solo para mantener el impulso. Cada viaje al camión se sentía mejor que una terapia. Al mediodía la sala parecía una escena del crimen después de que los ladrones se hubieran ido, lo único que quedaba era su ridícula hoja de reglas plastificada colgada en el refrigerador como si fueran los 10 mandamientos. La dejé allí a propósito. La cocina fue lo siguiente: licuadora, mía; cafetera, mía; ollas, sartenes, platos, míos. Lo único que dejé fue su precioso Vitamix, porque Dios no lo quiera, le robara la única cosa que realmente había pagado. En el dormitorio empaqué todo lo que compré, dejando atrás solo su ropa y el pequeño santuario de productos de cuidado de la piel que abarrotaban su lado del baño. Para las 2 de la tarde había limpiado casi todo lo que quería. Luego vino la purga digital, contraseñas de servicios de streaming cambiadas, cuentas compartidas cerradas, tarjetas de crédito canceladas, incluida su tarjeta suplementaria. Incluso llamé a las compañías de servicios públicos y les dije que cortaran el servicio al final del mes, ya que todo estaba a mi nombre, ella no tenía voz ni voto. Lo único que apagué de inmediato fue internet, me llevé mi módem y router, así que el Wi-Fi murió en el mismo segundo en que salí. Finalmente me senté en el mostrador de la cocina con una nota adhesiva y escribí, según tu petición, me he ido. La pegué justo debajo de su hoja de reglas como un sello final de aprobación. Luego salí con la última caja. Y diré esto antes de que alguien más lo haga, sí, probablemente debería haberme ido antes. Mirando atrás, soporté muchas más tonterías de las necesarias. Tienen todo el derecho a burlarse de mí por eso. Me quedé porque era lo más fácil en ese momento, porque quería ver si se calmaba y tal vez porque pensé que no valía la pena el esfuerzo de mudarme. Pero que no quede duda, no estaba ciego. Vi exactamente lo que estaba pasando, solo esperé a que ella me entregara la línea de salida perfecta y entonces la tomé. Para cuando Diego apareció con su camión, el lugar ya estaba casi vacío. Cargamos los muebles, nos reímos de cómo probablemente perdería la cabeza cuando entrara y llevamos todo al apartamento de Nate al otro lado de la ciudad.
Él había despejado su habitación de invitados para mí, sin preguntas, mejor aquí que con la dictadora, bromeó mientras me ayudaba a subir el colchón. Esa noche me senté en la sala de Nate, mando en mano, Netflix en la tele, comida china directamente del envase, sin reglas, sin plan de comidas, sin sesión de retroalimentación programada. Por primera vez en años me sentí libre. El primer mensaje llegó alrededor de las 4 de la tarde, Vernon, ¿dónde está el televisor? Luego otro, ¿esto es una especie de broma? ¿El Wi-Fi no funciona? ¿Olvidaste pagar la factura? Y más, la compañía de electricidad dice que el servicio terminará este mes, explícate ahora mismo, mi tarjeta acaba de ser rechazada en Whole Foods, ¿qué demonios hiciste? Al final de la noche mi teléfono mostraba 63 mensajes de texto, 29 llamadas perdidas y una serie de correos de voz que empezaban frenéticos y se volvían desquiciados. No puedes simplemente irte, yo pongo las reglas, no puedes decidir tú, vuelve ahora mismo. Luego, esto es robo, voy a llamar a la policía. Después, por favor, Vernon, no lo decía en serio, estás exagerando, solo vuelve a casa y hablaremos. No respondí ni uno solo. En su lugar abrí otra caja de comida china, puse los pies sobre la mesa de centro de Nate y puse otra serie. Mi vida volvía a ser mía y el sonido de sus mensajes desesperados solo lo hacía más dulce. Ella pensaba que me poseía, pensaba que nunca me iría, pero en el segundo en que me dijo que me fuera, lo hice realidad. Y ahora era ella quien se quedaba en un apartamento vacío sosteniendo una lista plastificada de reglas que no se aplicaban a nadie. Supe que la tormenta llegaría rápido, y así fue. El primer día fueron solo mensajes y llamadas. El segundo día subió de nivel al drama en persona. Llegué al trabajo esa mañana, café en mano, sintiéndome un hombre libre. Para las 10 de la mañana seguridad me avisó, oye Vernon, tienes a alguien abajo preguntando por ti. No esperaba a nadie, así que revisé la cámara y allí estaba ella, Amanda, paseando por el vestíbulo como una Karen esperando para desquitarse con servicio al cliente. Vio la cámara y saludó como si estuviera llamando un Uber, luego marchó hacia el mostrador e insistió en que la dejaran subir. Seguridad se mantuvo firme. Yo la observaba en la pantalla bebiendo mi café mientras discutía con un ex marine de 1,90 m que no iba a romper la política de la empresa por una mujer gritando, soy su novia. No bajé, no iba a recompensar la actuación. 10 minutos después salió furiosa, teléfono en la oreja, probablemente llamando a su madre para quejarse de que seguridad no reconoció su título real. Esa noche intentó la fase 2, emboscar la casa de Nate. Alrededor de las 9 de la noche sonó el timbre. Nate miró por la mirilla y susurró, tío, es ella. Amanda estaba allí con una caja de cartón como si fuera Santa Claus, con el rímel corrido, vistiendo el vestido de nuestra última cena de aniversario. Intentó empujarle la caja a Nate, estas son las cosas de Vernon, solo quiero devolvérselas. Lo cual era hilarante porque ya me había llevado literalmente todo lo que era mío, esa caja no era mía, era solo basura aleatoria que juntó para tener una excusa para aparecer. Nate no se lo creyó ni un segundo, le dijo que la dejara en la puerta. Ella estiró el cuello intentando mirar más allá, ¿está aquí? Solo necesito 5 minutos. Él sacudió la cabeza, no contacto significa no contacto. Su cara se quebró, esto es secuestro, lo estás reteniendo contra su voluntad. Nate, bendito sea, ni pestañeó, señora, él está en el gimnasio y eso no es lo que significa secuestro. Entonces Nate le cerró la puerta en la cara. Nos reímos de eso durante una semana, pero ella no había terminado, cambió a ataques por terceros. Primero vino su madre, Vernon, ¿cómo pudiste abandonar a mi hija así? Está devastada, necesitas dar la cara y ser un hombre. Luego su hermana, ella te dio estructura y tú simplemente la tiraste. Después su mejor amiga, Laila, que me envió un mensaje larguísimo sobre cómo Amanda había sacrificado todo por mí. A todas les respondí con una sola línea, ella me dijo que me fuera, me fui. Pero Laila metió la pata, mencionó que Amanda había estado presumiendo durante meses de cómo me tenía entrenado, de cómo su sistema era revolucionario y, lo mejor, que planeaba usarme como caso de éxito para un negocio de coaching que quería lanzar. En ese momento me cayó la ficha, yo no era un novio para ella, era un estudio de caso, un conejillo de indias. Ella no estaba construyendo una relación, estaba escribiendo un manual del caos al control, como transformé a mi novio. Me reía a carcajadas leyendo eso. Imagina ser tan delirante que tratas a tu pareja como un experimento científico y luego te sorprendes cuando la rata de laboratorio escapa. Eso explicaba todo, las listas plastificadas, las sesiones semanales de retroalimentación, las marcas estrictas de supermercado.
Ella pensaba que estaba creando un sistema que podía vender y yo debía ser la prueba A. La ironía es que al irme incendié todo su plan. El tercer día intentó girar la historia en Internet. Publicó en Instagram sobre reconocer la manipulación emocional y establecer límites saludables. Según su versión, yo estaba desempleado, cuando llevaba años en el mismo trabajo de informática, ella me apoyaba económicamente, cuando apenas hacía $1,200 al mes, y yo la abandoné después de que ella pusiera límites. Al principio los comentarios eran todos: tú puedes, reina, valórate. Pero Internet no permanece solidario mucho tiempo. La gente empezó a notar los agujeros, aparecieron capturas de sus publicaciones antiguas, restaurantes de lujo, vacaciones, compras, todo claramente pagado por mí. Un tipo comentó: espera, si él estaba desempleado, ¿cómo pagaste Bali? Ella borró el comentario, pero las capturas no mueren. Su narrativa empezó a desmoronarse en tiempo real. Mientras tanto yo estaba sentado en el sofá de Nate comiendo alitas, riéndome de sus historias de Instagram. Quería ser coach, pero lo único que estaba enseñando era cómo arruinar tu propia reputación. Al final de la semana había pasado de los ultimátums a la desesperación. Me mandó un mensaje: no puedo pagar el apartamento sin ti, la renta vence y no tengo dinero, necesito ayuda con los víveres. Le devolví una sola línea: según tu petición, me fui. Silencio por un rato, luego otro mensaje: esto es abuso financiero, me debes apoyo. No pude resistirme y respondí: no te debo salmón los martes, mucho menos apoyo. No le gustó. Al día siguiente mi primo, que es asistente legal, me llamó riéndose: aparentemente Amanda me había enviado un documento cutre con aspecto legal exigiendo apoyo transitorio y compensación por daños emocionales. Mi primo dijo que parecía que había googleado cómo demandar al novio y copiado la primera plantilla que encontró. Supe entonces que esto solo iba a escalar, y honestamente lo esperaba con gusto, porque cada movimiento que hacía solo la hacía quedar peor, y cada berrinche era otro recordatorio de que tomé la decisión correcta. Pero Amanda no era del tipo que acepta una derrota en silencio, no, tenía que salir dando golpes, aunque fueran al aire. Como 3 semanas después de mudarme llegué del trabajo y encontré un sobre pegado a la puerta del apartamento de Nate. Dentro había un paquete grueso, engrapado, lleno de jerga legal: Amanda me estaba demandando. Una semana después un notificador me entregó los documentos oficiales, así que el caso era real y se fijó una fecha en la corte. Sus demandas eran de risa: $5,000 por robo de bienes compartidos, $4,000 por abandono financiero, $6,000 por angustia emocional, $15,000 en total por irme cuando ella me dijo que me fuera. Le mostré los papeles a mi primo, los hojeó, se rió y dijo: sí, esto no es una demanda, es una pataleta con formato. Aún así no iba a jugar con eso, contraté un abogado por $500 para manejar la audiencia, si iba a desmontar sus tonterías quería hacerlo bien. El día en la corte llegó rápido, un martes por la mañana. Entré al juzgado civil del condado con una camisa abotonada limpia, tranquilo como siempre. Amanda llegó 10 minutos tarde, con lo que creo que se suponía era su atuendo de poder, un blazer rígido con la etiqueta aún puesta. Su padre la acompañó, probablemente pensando que estaba a punto de verme recibir una lección. El juez comenzó con la primera reclamación: bienes compartidos. Amanda argumentó que los muebles y electrónicos eran de ambos. Mi abogado deslizó una carpeta prolija sobre la mesa: recibos del televisor, sofá, cama, electrodomésticos, consolas, todos a mi nombre. Amanda intentó argumentar: yo ayudé a elegirlos, eso los hace compartidos. El juez alzó una ceja: si ayudas a un amigo a elegir un coche, ¿eso te convierte en copropietario? Ella se encogió: Primer strike. El siguiente fue abandono financiero. Se lanzó en un discurso sobre cómo había estructurado toda su vida alrededor de mí y yo le debía apoyo porque había sacrificado tanto. El juez la detuvo en seco: ¿ustedes estaban casados? No. ¿Tenías tus propios ingresos? Sí. Pues entonces aquí no hay obligación financiera. Reclamación denegada, segundo strike. Luego vino el grande: angustia emocional. Le dijo al juez que la había traumatizado al marcharme de repente y destruir su estabilidad. El juez le pidió aclarar qué hice que fuera tan angustiante. Ella respondió: se fue después de que le dije que se fuera. Incluso el juez esbozó una sonrisa: ¿así que cumplió con tu petición y eso te causó angustia? Su padre se frotaba las sienes como queriendo evaporarse. Tercer strike. Y entonces vino su último recurso desesperado: afirmó que yo había robado su propiedad intelectual. Argumentó que su sistema de relación era un plan de negocios y que lo había arruinado al negarme a seguir siendo su sujeto de prueba.
Fue entonces cuando mi abogado sacó capturas de pantalla de sus publicaciones en Instagram. Las publicaciones donde presumía de su sistema revolucionario de relaciones y de cómo iba a mejorar a partir de mí una vez que lo lanzara. El juez las leyó en silencio, luego la miró y dijo, entonces ya planeabas terminar la relación de todos modos. La boca de Amanda se abrió y cerró como un pez fuera del agua, su padre parecía desconcertado, como si acabara de darse cuenta de que su hija intentaba convertir su vida amorosa en un esquema piramidal. El juez se recostó y dictó, todas las reclamaciones desestimadas, se concede al demandado $500 en honorarios legales. Los honorarios estaban sobre la mesa porque era civil, no reclamos menores. Ban. Caso cerrado. Ver la cara de Amanda derrumbarse al darse cuenta de que ahora me debía dinero fue mejor que un partido de campeonato. Pero la diversión no terminó en el juzgado. Verán, Amanda realmente intentó lanzar ese negocio de coaching. Lo llamó del caos al control, cómo construir estructura en tu relación. Armó un sitio web barato, le pegó unos gráficos de Canva y puso un curso de $299 donde prometía enseñar a las mujeres cómo entrenar a su pareja para convertirlo en un hombre de alto valor. Incluso usó fotos mías, recortadas por supuesto, pero aún así lo bastante obvias para que cualquiera que me conociera me reconociera. Con el pie de foto, mi primera historia de éxito. Excepto que la gente no lo compró. Literalmente, en una semana sus publicaciones empezaron a ser destrozadas. Capturas de sus colapsos, mensajes y desvaríos comenzaron a circular en grupos locales. Alguien desenterró publicaciones antiguas donde presumía de cómo yo financiaba vacaciones y cenas. La gente empezó a comentar, si él estaba desempleado, ¿cómo pagaste Bali? Si él era flojo, ¿por qué presumías de tus viajes? Ella borraba comentarios sin parar, pero las capturas se multiplicaban. Su número de seguidores cayó de alrededor de 2.000 a apenas 300. El estudio de yoga donde daba una clase de fin de semana discretamente le dijo que no volviera, la palabra era que era demasiado dramática para el ambiente. Los 3 pequeños negocios para los que manejaba cuentas de Instagram la despidieron, uno incluso me contrató a mí para arreglar su sitio web. El gerente me dijo, nuestra última persona de redes sociales se volvió loca y empezó a publicar sobre su drama personal. Ni siquiera tuve que preguntar quién. Su lanzamiento empresarial fracasó más que un reality show malo, 0 ventas, 0 clientes. Y ahora tenía que explicarles a sus padres no solo por qué había vuelto a vivir en la habitación de invitados, sino también por qué me debía $500 en honorarios legales. No podría haberlo escrito mejor ni a propósito. El imperio de Amanda de reglas plastificadas, sueños falsos de coaching y autoridad prestada colapsó en tiempo récord. Lo que tardó 2 años en construir se desmoronó en unos 2 meses, y todo lo que tuve que hacer fue irme cuando ella me lo dijo. Después del desastre en la corte, básicamente desapareció de mi día a día, no más mensajes, no más correos de voz nocturnos. Debió darse cuenta de que ya no le quedaban cartas que jugar. Su padre, que estuvo en esa vergüenza en el juzgado, probablemente le dio el discurso de estás por tu cuenta en cuanto llegaron a casa. Empecé a escuchar actualizaciones a través de conocidos, un amigo de un amigo la vio de nuevo en la casa de sus padres conduciendo la minivan de su madre. Había solicitado trabajos por toda la ciudad, desde tiendas minoristas hasta puestos administrativos, pero nadie quería a la coach de Instagram cuyo historial en línea estaba lleno de desvaríos sobre su ex. Lo mejor que consiguió fue un trabajo de medio tiempo en una tienda de suplementos doblando camisetas de marca y acomodando estantes de proteína en polvo. De arquitecta visionaria de relaciones a repartir muestras de gomitas energéticas. Mientras tanto yo prosperaba. Me mudé a un apartamento de una habitación que realmente se sentía mío. La primera noche allí pedí una pizza, la comí en la cama y me reí de lo simple que podía ser la libertad. Sin directrices pegadas en el refrigerador, sin toque de queda para mis amigos, sin sesiones de retroalimentación programadas, solo yo, una grasienta caja de pepperoni y mis propias reglas, es decir, ninguna. Las pequeñas cosas se sentían enormes, dejar los platos en el fregadero durante la noche porque no tenía ganas de lavarlos de inmediato, ducharme cuando quisiera sin un horario ridículo, comprar una PS5 por capricho porque podía. No eran lujos, eran cosas básicas que no había notado que ella había conseguido estrangular de mi vida con su sistema. Y socialmente mis amigos volvieron en pleno. Durante el reinado de Amanda se habían acostumbrado a irse antes de las 8 de la noche como si hubiera toque de queda. Ahora teníamos noches de juegos que duraban hasta las 2 de la madrugada. Los mismos tipos que solían bromear sobre escabullirse antes de que la general Amanda pasara lista ahora se quedaban dormidos en mi sofá con los mandos en la mano. Nadie se preocupaba por interrumpir el flujo de energía. También empecé a salir de nuevo, lentamente.
Nada serio al principio, solo cenas, tragos, diversión casual. Pero eventualmente conocí a alguien que realmente entendía lo que se supone que es una relación, dos personas respetándose, no una escribiendo mandamientos plastificados para que la otra los obedezca. La diferencia era del día a la noche. En lugar de formularios de retroalimentación, simplemente hablábamos. En lugar de reglas sobre planes de comida, pedíamos la comida para llevar que nos apeteciera. Era casi aburrido comparado con el drama de Amanda, y era exactamente lo que quería. En cuanto a Amanda, no se quedó del todo callada. Rebrandeó su Instagram otra vez, esta vez como defensora del amor propio, muchas frases sobre ex tóxicos y conocerte a ti misma, todavía salpicadas con alguna selfie ocasional con títulos como nunca dejes que nadie apague tu brillo. Pero los me gusta se redujeron a un solo dígito. La mayoría de sus antiguos seguidores ya la habían dejado de seguir o se quedaban solo para ver el accidente. La lista plastificada de reglas hizo una última aparición también. Alguien me contó que su madre la encontró en su habitación y la tiró a la basura. Amanda, al parecer, reimprimió todo el documento desde su Google Doc y lo colgó de nuevo en el refrigerador de la casa de sus padres. Misma lista, nuevo refrigerador. Mentiría si dijera que no sonreí al enterarme. 31 años, de vuelta en casa de sus padres, aferrándose a una lista de reglas que nunca funcionó con nadie más que con ella misma. Quería ser coach, líder, genio, pero al final solo fue una advertencia. Y yo obtuve el mejor final que podía pedir, una ruptura limpia, unas cuantas historias divertidas y mi vida de nuevo encaminada. No más vivir bajo una dictadura disfrazada de estructura, no más fingir que reglas plastificadas significaban amor. Lo gracioso de los ultimátums es que, cuando le dices a alguien si no te gusta, vete, será mejor que estés preparado para que realmente se marche. Ella pensó que estaba llamando mi farol, pensó que me tenía entrenado. Resulta que yo solo estaba esperando la oportunidad, y cuando me fui, todo lo que construyó se vino abajo, porque todo estaba sostenido en que yo pagara las cuentas y soportara sus tonterías. Sin mí, su sistema no era un sistema, era solo papel en un refrigerador. Para todos los que alguna vez preguntaron por qué me quedé tanto tiempo, aquí está la verdad. Sí, tal vez debí irme antes, pero salir como lo hice, dejándola con nada más que sus propias reglas resonando contra ella, valió la pena la espera. Esa cara que puso cuando llegó a un apartamento vacío, ese fue el premio. Ahora mi apartamento está tranquilo, desordenado cuando quiero, limpio cuando me apetece, como pizza en la cama, compro juegos sin pedir permiso. Invito amigos a medianoche y salgo con alguien que no cree que la arquitectura de la relación signifique prohibir los aperitivos fuera de la cocina. Amanda tenía razón en una cosa, una vez me dijo no durarías ni una semana sin mí manteniendo tu vida en orden. Han pasado meses ahora y cada día se siente como la mejor semana de mi vida. Mi prometida declaró, no voy a firmar un acuerdo prenupcial, deberías confiar en mí. Respondí, sí confío en ti. Luego transferí todos mis bienes a nombre de mi madre. La carta del abogado explicándoselo la dejó sin palabras. Hola Reddit, yo, hombre de 31 años, y lo que estoy a punto de contarles probablemente les hará querer hacerse una vasectomía y mudarse a una cabaña en Montana, pero es una historia que vale la pena contar porque tal vez salve a alguno de ustedes de la pesadilla de la que acabo de salir. Primero un poco de contexto, soy ingeniero mecánico que se metió en criptomonedas temprano, como en 2013 temprano. Empecé a minar Bitcoin en mi dormitorio universitario y seguí comprando cuando todos pensaban que estaba loco. A los 26 había acumulado lo suficiente para retirar $980,000 cuando el Bitcoin alcanzó su punto máximo. No era dinero para decir que te jodan, pero sí suficiente para comprar una buena casa en los suburbios, maximizar mi plan de jubilación 401k y aún tener unos $600,000 en aburridos fondos indexados. Me mantuve callado sobre la ganancia de las criptomonedas, seguí conduciendo mi Toyota Camry 2018, seguí trabajando en la misma empresa de ingeniería ganando $78,000 al año, seguí viviendo como un tipo normal. La única diferencia era que poseía mi casa de 3 habitaciones completamente pagada y nunca me preocupaba por el dinero. Fue entonces cuando conocí a Madison. Yo tenía 28, ella 26, y nos conocimos en una cervecería que tenía noches de trivia. Ella estaba allí con unas amigas, yo estaba allí con mi amigo Jake del trabajo. Ella era preciosa, rubia, de 1,68 m, con una risa contagiosa que hacía sonreír a todos a su alrededor. Pero lo que llamó mi atención no fue su aspecto, sino lo inteligente que parecía. Durante la trivia sabía de todo, desde películas de los 90 hasta capitales europeas. Empezamos a charlar entre rondas y parecía realmente genial.
Me dijo que era coordinadora de marketing en una startup tecnológica, tenía su propio apartamento, le gustaba mucho hacer senderismo y yoga. Me preguntó qué hacía y cuando dije ingeniería no puso esa mirada perdida que la mayoría de las chicas ponen, en realidad parecía interesada. Intercambiamos números y empezamos a salir. Durante los primeros meses todo fue perfecto, insistía en dividir las cuentas de las cenas, nunca me pedía pagar cosas caras y parecía tener su propia vida e intereses. Íbamos de excursión, cocinábamos juntos, maratoneábamos series en Netflix, cosas normales de pareja. Aproximadamente 6 meses después mencionó que tenía problemas con los pagos de sus préstamos estudiantiles. Le ofrecí ayudarla, pero se negó, dijo que necesitaba hacerse cargo de sus propias responsabilidades. En realidad respeté eso, aquí había una mujer que no quería ser rescatada, que valoraba su independencia. Qué maldito chiste resultó ser eso. La máscara empezó a caerse alrededor del mes 8, pequeños comentarios aquí y allá, wow, tu casa es realmente bonita para el salario de un ingeniero, debes ser muy bueno con el dinero, apuesto a que podrás jubilarte temprano. Lo tomé como curiosidad normal, luego empezó a hacer preguntas más directas, ¿cuánto era mi pago hipotecario? 0, pero no se lo dije, ¿qué tipo de ahorros para la jubilación tenía? ¿Cuánto suelen ganar los ingenieros después de 10 años? Mantuve mis respuestas vagas, dije que estaba cómodo pero no rico. La verdadera señal de alarma debió ser cuando empezó a hablar de nuestro futuro después de solo un año de citas, no de una manera romántica y tierna, sino en un sentido muy específico de planificación financiera. Cuando nos casemos definitivamente deberíamos conseguir una casa más grande, no puedo esperar hasta que podamos viajar más, una vez que combinemos nuestros ingresos estaremos mucho mejor. Estaba pensando con mi pene en lugar de con mi cerebro, porque Madison era absolutamente increíble en la cama, como que me arruinó para otras mujeres, increíble. Sabía exactamente lo que hacía y no era tímida al respecto, además siempre estaba dispuesta, siempre entusiasta, siempre haciéndome sentir que yo era el mejor que había tenido. Mirando hacia atrás ahora me doy cuenta de que eso también era parte de la estrategia. Después de 2 años de salir juntos le propuse matrimonio. Nada demasiado caro, un anillo de $8,000 que pensé era razonable. Su reacción fue extraña, dijo que sí, lloró, toda la actuación, pero luego inmediatamente empezó a hablar de actualizar a una piedra más grande una vez que estuviéramos más establecidos. Esa debería haber sido mi primera pista de que estaba a punto de casarme con una depredadora financiera. En el momento en que ese anillo estuvo en su dedo, Madison se transformó en alguien que apenas reconocía. De repente todo era nuestro dinero y nuestro futuro, y tenía ideas muy específicas sobre cómo debían manejarse ambos. La planificación de la boda se convirtió en una pesadilla. Habíamos acordado un presupuesto de $25,000 para una ceremonia y recepción simples. Madison tenía otras ideas, cariño, encontré el lugar perfecto, decía, y luego me mostraba sitios que costaban $15,000 solo por el alquiler del espacio. El fotógrafo que quiero cuesta solo $4,000, eso es totalmente razonable para nuestro día especial. Absolutamente necesitamos barra libre, ¿qué pensará la gente si solo servimos cerveza y vino? Cada conversación terminaba con ella haciendo pucheros cuando me ceñía al presupuesto, solo quiero que nuestra boda sea perfecta, ¿no quieres que me sienta como una princesa en nuestro día especial? Pero lo peor fue cuando dejó su trabajo 3 meses después de comprometernos, estoy tan estresada con la planificación de la boda y el trabajo, explicó, además, la startup no va a ninguna parte, creo que debería concentrarme en encontrar algo mejor después de la boda. De repente yo estaba pagando por todo, su alquiler, el pago de su coche, sus compras, todo. Cuando mencioné que esto no era lo que habíamos acordado perdió la cabeza, no puedo creer que seas tan egoísta, estoy planeando toda nuestra boda mientras lidio con el estrés del trabajo y tú estás preocupado por el dinero. Después de que nos casemos no importará de todos modos ya que compartiremos todo. Fue entonces cuando soltó la bomba que realmente me abrió los ojos, además, una vez que tenga acceso a nuestras cuentas conjuntas, podré manejar nuestras finanzas mucho mejor, en realidad soy muy buena con el dinero. Simplemente no he tenido suficiente con que trabajar, acceso a cuentas conjuntas, acceso a nuestras finanzas, manejar nuestro dinero. Ella nunca había preguntado directamente sobre mi situación financiera real, pero ya estaba planeando cómo gastarla. Empecé a prestar más atención a su comportamiento, la forma en que accidentalmente revisaba mi correo cuando estaba en mi casa, cómo hacía preguntas aparentemente inocentes sobre mi bono de trabajo o si tenía inversiones, la manera en que dirigía las conversaciones hacia las finanzas y la planificación futura. Entonces encontré su cuaderno. Estaba buscando un bolígrafo en su bolso, con su permiso, cuando encontré este pequeño cuaderno de cuero. Por curiosidad lo hojeé.
Lo que vi me heló la sangre. Tenía notas detalladas sobre mi salario, mi casa, estimaciones de lo que podría haber ahorrado, incluso había investigado los valores de las propiedades en mi vecindario y escrito lo que pensaba que valía mi casa. Pero la peor parte era una página titulada Metas después del matrimonio, acceso a todas las cuentas dentro de 6 meses, refinanciar la casa para acceder a la equidad para inversiones, actualizar el anillo de compromiso a por lo menos 2 quilates, coche nuevo BMW o Audi, casa de vacaciones en el rango de $50,000 para nuestra futura familia. Ella había estado planificando mi vida financiera sin mí y yo era solo el cajero automático que venía con ella. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Después de encontrar el pequeño cuaderno de planificación financiera de Madison, supe que necesitaba protegerme, pero también quería saber con certeza con qué estaba tratando. ¿Era simplemente mala con los límites o era una cazafortunas completa que había estado jugando a largo plazo? Decidí hacer una prueba. Llamé a mi hermano mayor Ryan, que es asesor financiero, y le expliqué toda la situación sin mencionar nombres. Amigo, necesitas proteger tus bienes antes de casarte, dijo de inmediato, pero si tienes dudas sobre sus motivos hay una manera de descubrirlo con certeza. Su plan era brillante en su simplicidad, transferir temporalmente mis activos a un fideicomiso familiar que él administraría. En los papeles yo prácticamente no tendría nada excepto mi casa, que tendría una conveniente hipoteca que pagaría al fideicomiso. Mis cuentas de inversión, ahorros, todo estaría protegido pero invisible. Si realmente me ama por mí mismo, descubrir que no soy tan rico como pensaba no debería importarle. Si es una cazafortunas, se revelará bastante rápido. Me tomó 2 semanas configurar todo legalmente. Moví $580,000 en inversiones al fideicomiso familiar junto con la mayor parte de mis ahorros, me dejé unos $40,000 en la cuenta corriente y mi casa, que ahora tenía una hipoteca de $150,000 al fideicomiso. En los papeles parecía un ingeniero normal con deudas normales. El plan era decirle a Madison, justo después de proponerle matrimonio, que había estado viviendo por encima de mis posibilidades y tenía algunas deudas que pagar. Nada dramático, solo que no era tan financieramente seguro como podría haber parecido. Pero antes de que pudiera tener esa conversación, Madison me forzó la mano. Se había mudado conmigo el mes anterior, por supuesto sin pagar alquiler, y había empezado a ponerse muy cómoda, demasiado cómoda. Un día llegué del trabajo y la encontré en mi computadora intentando iniciar sesión en mis cuentas bancarias. Oh, hola cariño, dijo al verme, ni siquiera parecía avergonzada, solo estaba intentando tener un mejor control de nuestras finanzas para poder ayudar con el presupuesto de nuestras finanzas. Bueno, sí, quiero decir, nos vamos a casar en 6 meses, probablemente debería entender dónde estamos financieramente para poder ayudar a planear nuestro futuro. Ya había resuelto 2 de mis preguntas de seguridad y estaba a una respuesta de acceder a mi cuenta principal. Fue entonces cuando supe con certeza de qué se trataba realmente. Me alegra que haya sacado este tema, dije sentándome a su lado, necesitamos hablar de finanzas. Sus ojos se iluminaron como en la mañana de Navidad. No he sido completamente honesto contigo sobre mi situación financiera, continué, las cosas no son tan buenas como podrían parecer. La luz en sus ojos se apagó un poco. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he estado viviendo por encima de mis posibilidades por un tiempo, los pagos de la casa en realidad son bastante ajustados, tengo algunas deudas de tarjeta de crédito y mis ahorros no son lo que deberían ser para alguien de mi edad. Observé su rostro con atención mientras continuaba la mentira. Probablemente tengo unos $30,000 en ahorros reales y unos $40,000 en deuda de tarjetas de crédito. He estado tratando de controlarlo, pero ha sido difícil. La transformación fue inmediata y desagradable, su cara pasó de confundida a decepcionada a enojada en unos 10 segundos. ¿Qué carajo, Hudson? Nunca la había oído maldecir antes, nunca. ¿Cómo pudiste no decirme esto? He estado planeando todo nuestro futuro basándome en... Quiero decir, pensé que estabas financieramente estable. Soy estable, gano buen dinero, solo necesito pagar algunas deudas, no es tan grave. ¿No es tan grave, Hudson? Dejé mi trabajo, he estado planeando una boda que aparentemente no podemos pagar, he estado diciendo a mis amigas que somos financieramente seguros. ¿Por qué les dirías a tus amigas sobre nuestras finanzas? Porque preguntaron, porque cuando propones con un anillo de $8,000 y tienes tu propia casa, la gente asume que tienes tu vida en orden. Ella estaba perdiendo el control, caminando de un lado a otro por la sala como un animal enjaulado. Esto lo cambia todo, absolutamente todo, necesitamos posponer la boda hasta que controles tu deuda,
necesito encontrar otro trabajo, necesitamos reevaluar seriamente toda nuestra relación. Pensé que me amabas por mí, no por mi cuenta bancaria. Esto no se trata de amor, Hudson, esto se trata de asociación, de construir una vida juntos. ¿Cómo podemos construir algo si me has estado mintiendo sobre algo tan fundamental? Esa noche salió furiosa y no regresó en 3 días. Cuando finalmente volvió tenía una actitud completamente nueva y un plan que reveló exactamente quién era en realidad. Cuando Madison regresó 3 días después no era la misma persona que había salido furiosa, estaba fría, calculadora y claramente había pasado esos 3 días planeando su siguiente movimiento. Necesitamos hablar, dijo, sentándose en mi mesa de cocina con una carpeta llena de papeles. He estado pensando en nuestra situación y creo que tengo una solución. Abrió la carpeta y extendió lo que parecían documentos financieros, artículos impresos y notas escritas a mano. Primero necesitas ser completamente honesto conmigo sobre tu deuda, necesito ver todos tus estados de cuenta, todas tus cuentas, todo. Si vamos a arreglar esto necesito saber exactamente con qué estamos lidiando. Madison, no creo. Segundo, continuó ignorándome, he investigado opciones de consolidación de deuda, podemos sacar un préstamo con garantía hipotecaria contra tu casa para pagar tus tarjetas de crédito, la tasa de interés será mucho más baja. Me deslizó un artículo impreso sobre préstamos con garantía hipotecaria. Tercero, creo que deberíamos posponer la boda hasta que arreglemos tus finanzas, tal vez solo una pequeña ceremonia en el juzgado por ahora y podemos hacer una gran celebración más tarde cuando estemos en una mejor posición. Traducción, ella quería acceso a la equidad de mi casa, un matrimonio legal rápido para obtener derechos sobre mis bienes y quería saltarse la boda cara ahora que pensaba que yo estaba en bancarrota. Además, agregó sacando otra hoja de papel, encontré algunos trabajos paralelos que podemos hacer juntos, inversión en bienes raíces, comercio de criptomonedas, tal vez comenzar un negocio de consultoría, necesitamos múltiples fuentes de ingresos. Hizo su tarea, eso se lo reconozco, pero también reveló exactamente lo que buscaba. Madison, aprecio que intentes ayudar, pero, esto no es opcional, Hudson, su voz se volvió helada, si quieres que esta relación funcione, si quieres que tengamos un futuro, esto es lo que debe suceder. No puedo casarme con alguien financieramente irresponsable y deshonesto. ¿Deshonesto? Me has estado mintiendo durante 2 años sobre tu situación financiera, ¿cómo sé que no estás mintiendo sobre otras cosas? Fue entonces cuando jugó su carta maestra, hablé con mi papá sobre esto y él piensa que podrías estar ocultando bienes para evitar responsabilidades, como si tal vez tuvieras dinero en algún lugar pero fingieras ser pobre para probarme o algo así. Se inclinó hacia adelante mirándome directamente a los ojos. Así que esto es lo que va a pasar, me vas a demostrar que estás siendo honesto dándome acceso completo a tus finanzas, cuentas conjuntas, contraseñas compartidas, todo. Si no tienes nada que ocultar no debería ser un problema. Y si digo que no, entonces se acabó, porque no voy a perder más tiempo con alguien que no confía en mí lo suficiente como para ser completamente transparente. Fingí pensarlo un momento y luego asentí con desgano. Está bien, tienes razón, si vamos a casarnos deberíamos compartir todo. Su sonrisa volvió pero ahora era diferente, depredadora. Genial, empecemos por añadirme a tus cuentas bancarias, luego podemos trabajar en iniciar esa solicitud de préstamo con garantía hipotecaria. Esa noche llamé a Ryan y le dije que se preparara para la fase 2 de nuestro plan. Quiere acceso conjunto a todo, le dije. Perfecto, dale exactamente lo que está pidiendo, acceso a cuentas con $40,000 y $40,000 en deuda, deja que maneje esas finanzas tanto como quiera. ¿Y sobre el préstamo con garantía hipotecaria? Retrasa eso, dile que el banco necesita más documentación o algo así, hazla esperar y luego esperamos a que te muestre quién es realmente. No tuve que esperar mucho. Añadir a Madison a mis cuentas bancarias fue como ver un documental de naturaleza sobre parásitos. En una semana había tomado control completo de lo que ella pensaba que era toda nuestra vida financiera. Movió los $35,000 restantes de mi cuenta corriente a una cuenta de ahorros de alto rendimiento a la que solo ella tenía acceso por motivos de seguridad. Nos inscribió en una tarjeta de crédito conjunta con un límite de $25,000. Empezó a buscar préstamos de consolidación de deudas y a molestarme a diario sobre la solicitud del préstamo hipotecario. Pero lo más revelador fue ver cómo se comportaba ahora que pensaba que tenía acceso a todo. La dulce y considerada mujer con la que había salido durante 2 años desapareció por completo. Se volvió exigente, arrogante y, francamente, bastante estúpida con el dinero. Cariño, encontré el coche perfecto para mí, anunció una mañana mostrándome un anuncio de un BMW X5 de $45,000.
Como vamos a hacer la consolidación de deudas de todos modos, también podríamos incluir un préstamo para coche, necesito transporte confiable para buscar trabajo. Madison, estamos tratando de salir de deudas, no de añadir más. Esto es una inversión, Hudson, un coche confiable me ayudará a conseguir un mejor trabajo, lo que significa más ingresos para nosotros, tienes que gastar dinero para ganar dinero. Nos inscribió en un curso de construcción de riqueza que costaba $500 y prometía enseñarnos a comprar casas sin dinero de entrada. Quería retirar mi 401k para usarlo como capital de inversión para el comercio de criptomonedas. El tipo de YouTube dice que el Bitcoin va a llegar a $100,000 este año. Ella lo explicó en serio, si invertimos $20,000 ahora, podríamos ganar como 60,000 de beneficio. La falta de educación financiera era asombrosa, pero lo peor era la sensación de derecho. Había empezado a referirse a mi casa como nuestra casa y a hacer planes de renovación. Quería derribar paredes, rehacer la cocina, añadir una suite principal, todo mientras creía que teníamos $40,000 en deudas. Lo pondremos en el préstamo con garantía hipotecaria, decía cada vez que señalaba que no podíamos pagarlo. Las casas son inversiones, cualquier dinero que pongamos lo recuperaremos cuando vendamos. Pero el punto de quiebre llegó cuando invitó a sus padres a cenar sin decírmelo. Llegué a casa del trabajo y encontré a Madison, su madre Carol y su padre Dad sentados en mi sala con comida para llevar de un asador caro. Sorpresa, dijo Madison, pensé que sería lindo que todos cenáramos juntos. La cena costó $180, dinero que salió directamente de nuestra cuenta conjunta que ella controlaba. Madison nos cuenta que ustedes están pasando por algunos desafíos financieros, dijo Carol con falsa simpatía. Dad y yo pasamos por algo similar cuando éramos jóvenes, no es nada que no podamos manejar. Respondí con cuidado, bueno. Queremos ayudar, dijo Dad sacando un papel. He redactado un pequeño acuerdo aquí, Carol y yo estamos dispuestos a prestarte $50,000 para que te recuperes, sin intereses, solo familia ayudando a familia. Deslizó el papel hacia mí. No era solo un acuerdo de préstamo, era un contrato que les daría un gravamen sobre mi casa como garantía. De esta manera puedes pagar tus deudas y tener un respiro, agregó Carol, y si te pasa algo podemos asegurarnos de que Madison esté cuidada. Madison sonreía como si fuera la oferta más generosa del mundo. Ella claramente había orquestado todo esto. Solo necesitamos ver algo de documentación, continuó Dad, estados de cuenta bancarios, saldos de deuda, tasación del valor de la propiedad, cosas estándar para un préstamo de este tamaño. Aprecio mucho la oferta, dije, pero no me siento cómodo pidiendo dinero prestado a la familia. La sonrisa de Madison vaciló. Hudson, esto es un regalo, están tratando de ayudarnos. Lo entiendo. Pero él solo es orgulloso, interrumpió Carol, Madison, cariño, tal vez podrías ayudarnos a entender la situación completa, solo queremos asegurarnos de que estamos ofreciendo el tipo de ayuda adecuado. Madison se lanzó a una explicación detallada de lo que creía que era mi situación financiera, pero luego empezó a exagerar, tiene casi $60,000 en deudas de tarjeta de crédito en varias tarjetas, el pago de la casa nos está dejando muy ajustados y él ha estado tan estresado por eso que está afectando su desempeño en el trabajo. Nada de eso era cierto, pero lo vendía como si estuviera solicitando una hipoteca. Además creo que podría haber otras deudas que aún no me ha contado, los hombres no les gusta admitir cuando están luchando financieramente. Fue entonces cuando entendí lo que estaba pasando, esto no se trataba de ayudarme, se trataba de involucrar a sus padres en mi situación financiera para que me presionaran a aceptar ayuda que les daría influencia sobre mis bienes. Después de que sus padres se fueron, Madison estaba prácticamente eufórica. ¿No es perfecto? Podemos pagar todo y empezar de nuevo, mis padres son tan generosos. Madison, no voy a firmar un acuerdo de préstamo que ponga mi casa en riesgo. ¿Estás loco? Están ofreciéndonos $50,000 sin intereses, ¿sabes cuánto dinero nos ahorrará esto? Dije que no. Su expresión cambió al instante, fría, enojada, calculadora. ¿Sabes qué, Hudson? Estoy empezando a pensar que mi papá tiene razón, creo que estás escondiendo dinero en algún lugar, nadie rechaza un trato así a menos que esté planeando algo. ¿Planeando qué? No lo sé, tal vez estás tratando de ocultar bienes antes de que nos casemos, tal vez planeas divorciarte después de casarnos y quedarte con todo para ti, tal vez nunca me amaste realmente. Estaba cayendo en acusaciones paranoicas, pero había algo más en su voz, desesperación. Creo que necesitamos posponer la boda hasta que me pruebes que estás siendo honesto sobre todo. Por mí está bien. Esa no era la respuesta que esperaba. ¿De verdad, estás de acuerdo con posponer nuestra boda?
Madison, si no confías en mí lo suficiente como para casarte sin una auditoría financiera completa de tus padres, entonces tal vez no deberíamos casarnos en absoluto. Me miró fijamente por un largo momento y pude verla recalculando. Tal vez tengas razón, dijo en voz baja, tal vez deberíamos tomarnos un descanso, darnos algo de espacio para pensar en lo que realmente queremos. Se mudó al día siguiente, se llevó todo lo que había traído a la casa más algunas cosas que me pertenecían, pero dejó la cuenta bancaria conjunta, el acceso y las tarjetas de crédito. Tenía la sensación de que esto no había terminado. Que Madison se mudara debería haber sido el final, pero había olido sangre en el agua y no estaba lista para rendirse. Lo que siguió fueron 2 meses de intentos cada vez más desesperados de volver a estar juntos o de acceder a lo que ella pensaba que era mi verdadero dinero. Empezó con el manual estándar de rupturas, mensajes tristes diciendo que me extrañaba, llamadas borrachas a las 2 de la mañana diciendo que había cometido un error, apareciendo en mi trabajo con café y una sonrisa actuando como si nada hubiera pasado. He estado pensando, dijo durante una de esas visitas sorpresa, y creo que estaba siendo irrazonable, tienes razón en ser cuidadoso con los préstamos familiares, podemos resolverlo por nuestra cuenta. Pero no estaba renunciando al ángulo del dinero, solo estaba cambiando de táctica. De hecho he estado investigando y creo que podrías tener derecho a algunos créditos fiscales o programas gubernamentales que podrían ayudar con el alivio de deudas, ¿quieres que lo investigue por ti? Estaba tanteando, tratando de que le diera mi número de seguro social y otra información personal bajo el pretexto de ayudar. Cuando el enfoque dulce no funcionó, intentó manipulación, mi amiga ya sé que cree que podrías estar viendo a otra persona, ¿es por eso que estás actuando tan distante? Escuché de Sarah que has estado saliendo a bares en el centro, ¿ya estás saliendo con otras chicas? Estaba intentando ponerme celoso y a la defensiva, esperando que demostrara mi compromiso dándole lo que quería. Pero el incidente más revelador ocurrió cuando llegué a casa del trabajo y encontré su coche en mi entrada. Todavía tenía una llave de la casa y había entrado sola. La encontré en mi oficina revisando mi archivador. Madison, ¿qué demonios estás haciendo? Dejé unos papeles aquí, dijo sin parecer avergonzada, cosas financieras de cuando estábamos planeando la boda. ¿En mi archivador? Pensé que tal vez los había puesto allí por error. Estaba buscando estados de cuenta bancarios, registros de inversión, cualquier cosa que demostrara que tenía más dinero del que había dicho. Cuando no encontró nada incriminador se frustró. Hudson, sé que escondes algo, nadie vive así con el salario de un ingeniero y con tanta deuda como dices tener. ¿Vive así como? Nunca te preocupas por el dinero, nunca miras los precios cuando salimos, compraste un anillo de compromiso de $8,000 sin pestañear, tu casa es demasiado bonita, tus muebles demasiado caros, algo no cuadra. Tenía razón, por supuesto, pero no de la manera que pensaba. Y otra cosa, continuó, he estado siguiendo la cuenta conjunta y no gastas dinero como alguien que está preocupado por deudas, sigues saliendo a comer, sigues comprando lo que quieres, si realmente estuvieras luchando, estarías recortando todo. Había estado vigilando mis patrones de gasto buscando pruebas de que mentía sobre estar en bancarrota. Creo que tienes una cuenta secreta en algún lugar o tal vez tu familia tiene dinero y simplemente no me lo dices. Casi me dio lástima, estaba tan cerca de la verdad pero completamente equivocada en todo. Fue entonces cuando cometió su mayor error. Mira, sé que estamos tomando un descanso, pero todavía te amo, y si me estás probando fingiendo ser pobre, ya has demostrado tu punto, pasé la prueba, me quedé contigo incluso cuando pensé que estabas arruinado, ahora, ¿podemos ser honestos el uno con el otro y empezar a planear nuestro verdadero futuro? Ella pensaba que todo esto había sido una prueba y que la había pasado. No te estoy probando, Madison. Entonces demuéstralo, muéstrame tu situación financiera real, si realmente estás arruinado como dices, entonces enséñame todo y déjame ayudarte a arreglarlo, y si no estás arruinado, entonces deja de mentirme y empecemos nuestra vida juntos. Me estaba dando un ultimátum, pero había malinterpretado fundamentalmente la situación. Ya te he mostrado todo, Madison, lo que ves es lo que hay. La mirada en su rostro era pura rabia. Eres un maldito mentiroso, Hudson, no sé a qué juego estás jugando, pero ya terminé con esto. Se dirigió a la puerta y luego se volvió, y me quedo con el acceso a la cuenta conjunta hasta que empieces a ser honesto conmigo, considéralo un seguro hasta que pruebes que no escondes nada. Después de que se fue llamé a Ryan. Ella piensa que la estoy probando, le dije, cree que todo esto es un elaborado juego para ver si es una cazafortunas. Bueno, no se equivoca en eso, se rió, la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Creo que es hora de la fase final. ¿Seguro que quieres hacer esto?
Oh, estoy seguro, está a punto de descubrir exactamente qué tipo de juego ha estado jugando. Muy bien, entonces muéstrale cómo se ve el dinero de verdad. 2 semanas después de la irrupción y el ultimátum de Madison decidí que era hora de terminar esta farsa, pero no iba a revelar solo la verdad. Iba a asegurarme de que entendiera exactamente lo que había perdido y exactamente a quien había intentado manipular. Empecé abriendo una nueva cuenta bancaria en otra institución y transfiriendo $200,000 del fideicomiso familiar a ella. Luego llamé a Madison. Oye, ¿puedes venir esta noche? Quiero hablar. Apareció en menos de una hora, claramente pensando que estaba listo para ceder a sus demandas. He estado pensando en lo que dijiste, le dije mientras se sentaba en mi sala, sobre ser honestos el uno con el otro. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? Sí, tienes razón, no he sido completamente sincero sobre mi situación financiera. Lo sabía, dijo inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? La verdadera historia es que no tengo deudas en absoluto, nunca las tuve. Su rostro pasó de emocionado a confundido. ¿Qué quieres decir? Saqué un estado de cuenta impreso de mi nueva cuenta y se lo entregué. Quiero decir que tengo unos $600,000 en inversiones, poseo mi casa completamente y gano más dinero del que jamás te dije. Ella miró el estado de cuenta, con la boca literalmente abierta. ¿Qué carajo, Hudson? Transferí la mayoría de mis bienes a un fideicomiso familiar cuando empecé a sospechar que solo te interesaba mi dinero, luego creé un escenario de deuda falsa para ver cómo reaccionarías. El color desapareció de su rostro al comenzar a entender lo que había pasado. ¿Me has estado probando todo este tiempo? Así es, y fallaste espectacularmente. Saqué mi portátil y abrí una carpeta con capturas de pantalla de todo. ¿Quieres ver qué tan mal fallaste? Aquí estás intentando acceder a mis cuentas bancarias sin permiso, aquí estás planeando sacar préstamos contra mi casa, aquí estás revisando mis archivos personales, aquí estás trayendo a tus padres para presionarme y darles influencia sobre mis bienes. Sus manos temblaban mientras miraba las pruebas. Pero me quedé contigo cuando pensé que estabas arruinado. No, Madison, no lo hiciste. En el momento en que pensaste que estaba arruinado intentaste tomar control de mis finanzas, posponer nuestra boda e involucrar a tus padres como patrocinadores financieros. No te quedaste conmigo, intentaste administrarme. Eso no, estaba tratando de ayudar. Estabas tratando de ayudarte a ti misma, dejaste tu trabajo en el momento en que nos comprometimos porque pensaste que habías encontrado tu boleto dorado, hiciste planes financieros con dinero que no era tuyo. Intentaste manipularme para que te diera acceso a lo que pensabas que eran mis bienes. Le mostré más capturas. Aquí está tu cuaderno, donde calculaste lo que pensabas que era mi patrimonio neto, aquí está donde investigaste cómo acceder a la equidad de mi casa, aquí está donde planeaste mejorar tu anillo de compromiso una vez que tuvieras acceso a nuestro dinero. Ahora estaba llorando, pero no lágrimas de tristeza, lágrimas de ira y frustración. Esto no es justo, me mentiste. Me protegí de ti y gracias a Dios lo hice, porque me mostraste exactamente quién eres en realidad. Fue entonces cuando solté el golpe de gracia. Oh, y Madison, ¿recuerdas esos $35,000 que moviste a tu cuenta de ahorros de alto rendimiento por motivos de seguridad, la cuenta a la que solo tú tienes acceso? Su rostro se puso blanco. Probablemente te preguntes por qué te dejé robar mi dinero durante 2 meses sin decir nada. Es porque quería ver hasta dónde llegarías y también porque quería que cometieras un crimen real. Le mostré otro documento. Este es un informe policial que presenté esta mañana por robo financiero. Resulta que cuando mueves el dinero de otra persona a una cuenta a la que no pueden acceder, eso se llama malversación. No puedes, yo no, estábamos comprometidos. ¿Lo estábamos? Porque según mis registros pospusiste nuestra boda indefinidamente y te mudaste de mi casa. Legalmente hablando eres solo mi exnovia que robó $35,000 de mi cuenta bancaria. Estaba hiperventilando ahora. Hudson, por favor, puedo explicarlo todo, puedo devolver el dinero, solo estaba tratando de ayudarnos. ¿Ayudarnos, Madison? Déjame mostrarte cómo se habría visto ayudarnos. Saqué otro documento. Este es el acuerdo prenupcial que mi abogado redactó antes de saber lo que realmente eras. Si lo hubieras firmado y te hubieras casado conmigo honestamente, habrías tenido derecho a la mitad de todo lo que ganara durante nuestro matrimonio. Según mis ingresos actuales y rendimientos de inversión, eso habría sido unos $100,000 al año por el resto de tu vida. Su rostro pasó por todas las emociones posibles al procesar esto. En lugar de eso,
elegiste intentar manipular y robar tu camino hacia mi dinero, y ahora no obtienes nada, menos que nada en realidad, ya que vas a ir a prisión. ¿Prisión? Su voz era apenas un susurro. La malversación de $35,000 es un delito grave, Madison, te esperan entre 2 y 5 años como mínimo. Fue entonces cuando empezaron las súplicas. Hudson, por favor, lo siento, cometí errores, pero sí te amo, solo estaba asustada por el futuro y tomé malas decisiones, por favor no presentes cargos, devolveré todo, firmaré lo que quieras, solo por favor no arruines mi vida. ¿Arruinar tu vida, Madison? Tú arruinaste tu propia vida, yo solo la documenté. Cayó de rodillas literalmente suplicando. Haré lo que sea, firmaré una confesión, devolveré el doble, le diré a todos lo que hice mal, solo por favor dame otra oportunidad. La única oportunidad que tenías era amarme por quien realmente soy, en lugar de por lo que pensabas que podía darte. Perdiste esa oportunidad en el momento en que empezaste a planear cómo gastar mi dinero. Me levanté y caminé hacia la puerta. Probablemente la policía querrá hablar contigo mañana, te sugiero que consigas un abogado, uno real, no solo alguien a quien puedas manipular. Cuando abrí la puerta me agarró del brazo. Espera, ¿y tus padres? Ellos ofrecieron prestarnos dinero, me ayudarán a devolvértelo, por favor Hudson, tiene que haber alguna manera de arreglar esto. La miré hacia abajo, su rostro patético y desesperado, y no sentí absolutamente nada. Madison, mis padres son maestros jubilados que viven de una pensión, nunca nos ofrecieron dinero, esos eran tus padres intentando obtener influencia sobre mis bienes, ¿recuerdas? La mirada de realización y horror en su rostro fue lo más satisfactorio que jamás había visto. Por cierto, añadí mientras se tambaleaba hacia su coche, ese BMW que querías comprar, acabo de comprar 2 al contado. 3 meses después Madison se declaró culpable de malversación y recibió 18 meses en la cárcel del condado más restitución. Sus padres intentaron demandarme por trampa, pero mi abogado hizo que lo desestimaran de inmediato. Me quedé con el anillo de compromiso. La semana pasada recibí una carta suya desde la cárcel, 4 páginas de disculpas, promesas de cambiar y súplicas para que la ayudara con sus gastos legales. La usé para encender un cigarro en mi nuevo barco. La moraleja de la historia, caballeros, nunca dejen que nadie acceda a sus recursos hasta que hayan demostrado que los aman sin ellos, y si alguien falla esa prueba, asegúrense de que entienda exactamente lo que ha perdido. Créanme, la venganza vale la espera.